Hola cookies, bienvenidos una vez más a nuestro stream. Estamos en YouTube y en Twitch ahora mismo, así que espero que se me escuche bien. Estamos haciendo multistream como solemos hacer en los podcasts y hoy empezamos un poquito antes, a las 8, porque ya sabéis que cuando traemos a gente a los podcasts o hacemos los podcasts entre la gente del canal, siempre nos enrollamos y acabamos muy tarde y sabemos que queréis empezar el fin de semana pues no acabando muy tarde con nosotros para hacer vuestros planes. Hoy hacemos el capítulo 3 de Mujeres en Juego, este podcast que empezamos el año pasado con mujeres que trabajan en la industria de los videojuegos en diferentes perfiles, y tengo el placer y el honor de traer aquí a una compañera, a una mujer que conocí hace un par de años, aunque cuando pude hablar con ella y quedar para este podcast fue hace unos breves meses. Pero ella es Anaís Saya y veréis y la conoceréis porque hemos incluso hablado de su juego muchísimo. Es Solo Dev, de Nonom Café, Forest Café, y es un juego que además aquí en la comunidad Cozy y Cookie del canal seguro que conocéis porque en los Wholesome Direct y en muchos otros eventos hemos estado hablando de él. Así que sin más dilación voy a dar paso a Anaís, pero antes de que ella entre con nosotros, deciros a todos hola, muy buenas noches, porque iréis entrando a lo largo de la noche. Este vídeo va a quedar grabado en YouTube y en Twitch para todos los que entréis un poquito más tarde. Pero recordaros que cuando estamos en podcast no nos es muy posible ir leyéndose en el chat ni saludándoos a todos, así que por favor, daros por agradecidos y saludados. Os enviamos un besito muy, muy grande y en cuanto podamos miraremos el chat para ir saludando, pero no nos lo tengáis en cuenta, que os agradecemos que estéis aquí y os pediremos si tenéis preguntas y comentarios un poquito más tarde, cuando las dos estemos ya un poquito más inmersas en la conversación. Y sin más dilación, las reglas ya están hechas, las presentaciones ya están hechas, lo más importante, nuestra invitada. Así que, Anaís, ¿estás lista? ¿Todo bien? ¿Te metemos en el podcast? Pues perfecto, ahí vamos. Un besito a todos y vamos a ellos. Hola, Anaís, Hola. ¿qué tal? Hola, encantada de estar aquí, súper contenta. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas la semana? ¿Estabas preparada para este podcast? Pues sí, lo estaba esperando. Cuando me contaste que querías que viniera al podcast en el Indie Dev, me encantó la idea, o sea que tenía muchas ganas de venir. Qué bien. Yo la verdad que la semana ha sido caótica y por suerte tenía muchas ganas de traerte en la entrevista. Normalmente me gusta prepararme mucho las entrevistas. Soy de las que empollaba antes de los exámenes. Pero en tu caso tengo una sensación extraña porque es como que te conozco de poco, pero en realidad conozco bastante el trabajo que has hecho y aunque esta semana ha sido un poco loca, contaba con la familiaridad de conocer un poquito lo que estás haciendo y lo comentaremos con el chat en breve. Pero nada, muchísimas gracias por estar aquí. Por invitarme. Fue muy fácil convencerte, la verdad. Estuvimos en la Indie Dev y nada, para la gente que no nos conozca, en el podcast normalmente traemos videojuegos y hacemos podcast, pero de vez en cuando también estamos yendo a eventos y así es como conocemos a gente súper encantadora de la industria y estamos trayéndola aquí, y ella fue Anaís, que está trabajando en un juego Cozy y creíamos que era súper buena candidata para esta temporada. Anaís, hemos estado hablando un poquito de lo que vamos a comentar hoy en el podcast, pero para la gente que nos está viendo y que quiere quedarse un ratito o se tendrá que marchar, les voy a hacer un breve resumen de cómo va a ir la charla. Vale. Pues vamos a empezar hablando con Anaís un poquito para conocerla como persona, también cómo ha acabado en la industria de los videojuegos. Y en este podcast siempre hacemos un poco de recorrido sobre su formación, experiencia laboral, pero nos centramos mucho en el proyecto presente que ella tiene. Y como hemos dicho, es un juego que está desarrollando ella sola y que os vamos a mostrar aquí, Nom Cozy Forest Café. Y ya lo tenéis en Steam con su demo, así que vamos, después de este podcast esperamos que esas wishes y las ganas para el lanzamiento estén aún más altas. Espero que sí. Bueno, Anaís, si quieres presentarte un poquito tú, si nos quieres dar un poco de pinceladas de quién eres y qué te llevó un poquito a la industria de los videojuegos, vale, pues creo que es genial empiece y luego te haré unas preguntas de rompehielos para que nos pongamos en materia.
Vale, pues yo me llamo Anaís y soy solo dev, desarrollo un videojuego de forma independiente, sin publisher ni nada. Se llama Non Così Forest Café y es un juego de cafetería centrado en la decoración, sobre todo pues en decorar pastelitos y hacer tus propias bebidas y tus propios snacks en un bosque, y tus clientes son animales. Y nada, yo tengo 28, he hecho la semana pasada. Sí, que hace poco que lo vi en redes. El viernes justo. Y nada, aquí estoy. Pues muy bien. Me lo pones fácil para hacerte preguntas, entonces. Claro. Sí, no vale, quiero adelantarme mucho. No, muy bien, muy bien. Bueno, pues antes de hacer preguntas más intensas, vamos a hacerte las preguntas rompehielos. Y antes de entrar en materia, como son poquitos y hay muy buena gente que anda por aquí, vamos a saludar que tenemos a DJ Panchi, Sí. el Pepe Cat, tenemos a Loki Mara, el último cartucho. Un besito a todos. Y nada, y muchos de ellos tienen canal, DJ Panchi, Loki Mara, el Pepe Cat, el último cartucho. ¿Cómo se nota que saben por lo que estamos pasando, que están aquí apoyando a tope? ¿Eh? Claro, al podcast de DJ Panchi he ido. ¿Ah, sí? Perfecto, pues mira, pues no estuve espiando sus preguntas y su contenido, así que luego me haré la checklist después a ver qué se me pasó a mí preguntar. A tope siempre. Bueno, Cookies, deciros que hoy Tony no va a poder estar presente en el chat, así que os confiamos que vais a ser tan cookies como siempre y que vais a hacer preguntas interesantes, os las guardáis para el final, porfi, y nada, y que os automoderéis porque Anaís y yo estaremos aquí liadas con la conversación. Portaros bien. Portaros bien, que nos miraremos el bot por si hay que dar algún castañazo luego. Bueno, empezamos con las preguntas rompehielos, que me las he preparado esta tarde y espero que, no sé si te las han hecho muchas veces, pero a mí me han parecido bastante originales. Vamos. ¿Eres de juegos digitales o físicos? Pues últimamente de juegos digitales, pero me gusta mucho coleccionarlos, me gusta tenerlos. Si puedo, lo prefiero tener. ¿Indies o AAAs? Indies. Gravito más a los indies. Sí. ¿Eso es actual o siempre ha sido así? Desde hace bastante tiempo, la verdad, claro, cuando eres más pequeño al final lo que te llega a nivel anuncios, lo que juegan tus amigos es un poco más AAA, pero sí, con los años me ha ido interesando un poco más la escena indie y hacen cosas, a mi parecer, más interesantes. Yo también, ¿eh? aunque empecé con Animal Crossing, que es AAA, o consideramos, claro, ¿no? Siempre es un poco de todo, pero sí que es verdad que eso, que tienen un alma diferente. Sí, totalmente. Esta me gusta mucho, me he reído mucho porque yo no sabría qué contestar. Un juego que todo el mundo ama y que tú no entiendes por qué. O que a ti no quiero que todo el mundo se me eche encima. No pasa nada. Voy a decir una cosa. Los Souls no me... O sea, no pasa nada, no hay respuestas incorrectas. Pero a mí personalmente no me llaman la atención, los he probado, entiendo el appeal para el resto de gente, pero yo no siento nada. ¿No sientes nada o sencillamente no te gusta? ¿No te atraen o...? No me engancha el tipo de juego. Ni que yo es que ni lo intento, por eso te lo digo. Tan libre. Es una libertad extraña, es un poco ansioso todo, da un poco de... no sé, visualmente tampoco es mi estilo, no sé. No lo sé, pero es verdad que siempre digo y no quiero que nadie me odie. Porque... No, pero al menos los has probado. O los es he algo... probado. En mi caso, por ejemplo, se ríen y tengo el meme en el canal de que yo sufrí muchísimo con Ori, fue mi primer Metroidvania. Sí. Y es un amor-odio porque es muy bonito y me encantó y la experiencia de haberla pasado no me arrepiento del dolor que sufrí, pero no volveré, no quiero jugar a un Metroidvania en mucho tiempo y la gente quiere verme jugar a un Hollow Knight como mínimo porque lo tienen súper, todo el mundo lo valora mucho y yo lo entiendo, por pero eso te digo, es no para quiero mí. que nadie me odie porque al final es como si a todo el mundo le gusta, tengo algo mal yo. No. Mi balanza está no lo creo.
Pero No, no sé, simplemente no es mi tipo de juego. los géneros existen por algo, ¿no? Claro, sí, al Y final cada uno. sí. Un juego al que siempre acudes pasado el tiempo. Ese juego que igual físicamente no tienes tiempo, pero si tuvieras que volver y tuvieras un ratito, no te importaría repetir, aunque pasen años de ese juego. Wild World, el Animal Crossing Wild World, el de la Ah, DS. Fue el primer Animal Crossing que tuve y además lo jugué muchísimo tiempo. Como era portátil, pues lo llevaba a todas partes, era muy chiquitita. E incluso recuerdo dejarme la consola abierta con la música del principio, dejarla en la habitación para que sonara, o sea que me ha acompañado mucho. Y lo sí, entiendo. tengo la consola por ahí, de vez en cuando entro a ver cómo está mi pueblo. Que estamos muy mal, la secta Animal Crossing creo que es así porque... Es que, mira, el otro día estuve en el MediaMarkt y se escuchaba la música del New Horizons en algún stand y yo le decía, es que Sonríe. me hace feliz, o sea, lo escucho y pienso, jo, qué bien me lo pasé, No quiero me que lo puedo vuelva, creer. claro. No me lo puedo creer. Eres la primera persona que hablo de esto, que me ha dicho esto. O sea, la primera persona que ha jugado Animal Crossing y me dice esto, porque conozco a compañeras del canal que hemos hablado de esto y me han oído decir exactamente lo mismo que tú, pero es la primera persona que dice lo mismo. No lo sé, o sea, me recuerda como a un tiempo muy feliz. Mira que pilló la pandemia y todo, pero todos los Sí, sí, meses sí. antes de anticipación a que saliera el juego, yo había jugado al de la DS, pero no había jugado al New Leaf, por ejemplo, no tuve la 3DS ni. Entonces lo esperaba tanto y ver los trailers y ver cómo la gente reaccionaba a todo, no sé, es un juego que me evoca la felicidad, o sea, es que no tiene más. Entiendo perfectamente. Solo, no puedo parar de sonreír solo de imaginármelo. Qué fuerte. Venga, ¿qué juego es el que más te ha inspirado? Ya no para Nom Nom, sino el que siempre sueles tener en tu corazoncito o en tu cabeza cuando tienes como expectativas de buenos juegos o por algún motivo ese juego que piensas, ese referente. ¿Cuáles son? ¿Tienes uno? ¿Tienes varios? No quisiera repetirme, pero el Animal Crossing. A ver, es verdad, o sea, es un juego, eso, cuando algo te evoca esa sensación cuando juegas, pues apuntas un poco a ojalá hacer algo similar a esto. Luego Sí. yo, eso, me gustan bastantes géneros diferentes, he jugado mucho, y aún sigo jugando todos los días a The Binding of Isaac, he jugado shooters, entonces de todo un poco, como que tienes que coger un poquito de inspiración de todas partes. Y para Nom Nom, cuando yo era chiquitita, jugaba a juegos de Barbie, de la página de Barbie, a juegos web, de minijuegos y juegos de muñecas virtuales como Stardoll, no sé si alguien se acuerda. Era un juego de vestir muñecas y tenías como tu propio personaje y podías ir al centro comercial. Ese tipo de juegos que eran una cosa solo. O sea, tienes que hacer esto, tienes que vestir a Barbie, tienes que tocar el piano, tienes que pintarte las uñas. Ese tipo de juegos más simples, pero que te hacen sentir confort y creatividad, o sea, que te dan un poco de haz lo que quieras, esto es tu objetivo. Pues también me ha inspirado mucho para Nom Nom. Al final es un poco con lo que he crecido. Qué guay. Sí, yo no jugué de joven, pero sí que entiendo perfectamente el tipo de juego de los que me hablas, porque soy coleccionista y he estudiado catálogos. Y sí que es cierto que veo lo que me comentas en la esencia de Nom Nom. Claro, también es. Perdón, dime. No, dime. Que es un poco. Es el tipo de juegos que había para mí cuando yo era pequeña y siento que ahora no hay esa oferta de juegos tan fáciles tan accesibles de entrar a una página web y poder jugar un rato y cuando te aburres coges y le das a otro y te pasas la tarde así. Y creo que un poco pretendo que no cubra un poquito ese espacio. El modelo ya de los juegos Flash
no está, No. no es tan popular, Sí. pero eso, quería un poco tirar por ahí. Siento, te he Y cortado, no sé qué ibas a decir. no. No sé dónde iba mi derrotero de la cabeza en ese momento, pero sí que es cierto que veo la esencia de todo lo que me comentas y entiendo ahora mucho más lo que me dices en la esencia de Nom Nom, pero hablaremos de tu trabajo y Nom Nom en profundidad, pero he visto otros juegos similares en móvil y en plataformas o en PC que, aunque las expectativas sean limitadas y muy acotadas, los he jugado y me lo he pasado súper bien y están teniendo un éxito increíble. Así que hablaremos de Nom Nom, pero me parece una idea brillante y yo personalmente os puedo decir que antes de este directo está jugando a la demo porque me daba mucha vergüenza y además tenía muchas ganas de poder probarla. Y lo típico, nunca encuentras el momento y me alegro de haberlo hecho porque no me ha defraudado y ya lo sabía que no me ¿No iba a la pudiste defraudar. probar en el Indie Dev? No, es que No, en ¿verdad? el indie no es que no, la verdad, tengo que seros sinceros, porque Bueno, aquí si está. es que eso es un jaleo, o sea Es que... tan jaleo y tengo tantas conexiones, priorizo hablar con la gente, saber Claro. sobre los juegos que jugar, la verdad. Sí, no, además sí que es verdad que tuvo muy buena acogida, he ido 2 veces y las 2 veces se forman colas para jugar Sí. y todo, o sea que muy contenta en ese sentido, pero una pena porque hay mucha gente que me dice, estuve allí y no pude probarlo. Pero bueno, ahora que está la demo en Steam. Sí, ahora está la demo en Steam, así que ahora vamos a poner el juego en breve, pero os voy a dejar aquí el link en el chat y así ya podéis verlo. A ver, demo, no sé si me dejará enviar el link por la aplicación que estamos streameando. Demo, no. Cozy Forest. Café. Venga, a ver si se puede enviar. Ah, no se envía. No se envía. No la envía bueno, por está aquí. en la página de Steam, no tiene Sí. mucha pérdida. Exacto. Bueno, os pongo al menos el nombre del juego y así lo podéis buscar. Cookies. Los Cookie Gamers es mi comunidad. Cuando digo cookies, me refiero a todos los que están aquí en el chat y nos ven a futuro. Aquí lo tenéis, ¿vale? Seguimos con las preguntitas. ¿Cuál es tu sonido favorito de un videojuego? O el efecto sonoro ese que cuando lo hacen bien dices, me encanta. Los Big Daddies de BioShock. Ese ruido, ¿sabes cuál es? No. Son estos buzos gigantes y van con un traje gigante de buzo. Y hacen un ruido súper profundo, como un... me encanta, suena como una ballena, no lo sé. Pero bueno, como van contigo y te protegen y... no sé, es un sonido, ese efecto de sonido me encantaba cuando estaba jugando y me encantaba escucharlo. Qué guay. Bueno, ¿y de Nom Nom? De Nom Nom. Es que... Yo me he fijado muchísimo en muchos. Sí, la música por encima de los sonidos. La música la hace Adrián Cortés y todo lo que toca ese hombre es oro. O sea, yo le digo, necesito música para hacer cafés y me hace el sonido perfecto para hacer cafés. Necesito música para hacer galletas y me lo hace perfecto. Me encanta la música. Sí, es muy importante y en Nom Nom está súper cuidado. Ya en todo el momento en el que he estado jugando he pensado, ostras, qué bien cuidado está la parte sonora, muy guay, es muy importante. Además te hace acordarte. Si tuvieras que crear un juego basado en tu día a día de hoy, ¿qué género sería? No el juego, sino qué género sería. O para que nos expliques un poco cómo te sientes, ¿no? De hoy. Sí, en tu labor de hoy de solo dev, o lo que tú quieras, si quieres hablarme de tus comienzos, ¿qué género sería? Género. Hoy me he echado la siesta, eso ha sido lo mejor que he hecho hoy. La verdad, no sé si... hay un juego que se llama Melatonin, sí, que lo conozco. A tu público le encantará seguro. Pues algo así sería. Tenía un sueño hoy y me he hecho una siesta de casi 2 horas, o sea que... Qué bien, bueno, y hay veces que necesitas, que el cuerpo te dice, basta, apaga.
Sí. Bueno, me alegro porque al menos no te tengo agotada yo ahora, al menos no tanto. No, venía con intención de venir descansada, ¿eh? Genial. Yo, el juego de Melatonin que comenta Anaís es un juego musical y tiene mecánicas musicales y que va sobre los ciclos del sueño y los sueños, y tiene una música increíble y es uno de esos juegos que me da muchísima rabia que no saquen en edición física los buenos de IAM 8-bit, porque siempre son publishers de juegos que nos encantan. Sí. Y que muchos han salido en físico y este en concreto no lo han sacado. Y me estoy súper rabiosa porque han sacado el vinilo. Sí, pues es un juego precioso y tuve la suerte de eso cuando empecé a hacer el juego. Como mi juego tiene un componente de ritmo, hablé con el desarrollador, le escribí y me ayudó a entender un poco cómo plantearlo, o sea que un beso enorme. Pues vamos a dejarlo a ver porque es extranjero, pero... No sé, igual hago un short y lo pineamos. Así que le pones los subtítulos. Sí, y le decimos que ojalá pueda tener los suficientes acuerdos o lo que necesite él para algún día traerlo en físico, que nos encantaría. Sí. Tenemos aquí a mucha gente que te envía besitos en el chat. Por ejemplo, Jasvier, que dice que no se pudo escapar en la Indie Dev Day. Así que solo te hago saber que hay gente que te decía que también sufrió la escasez de tiempo que tienen estas ferias y es que es así. Que por cierto, este año vamos a estar en Retro Barcelona, pero en la Indie Dev Day 2025 creo que el éxito del anterior fue tan grande que este año va a haber muchísima gente. Así que iremos preparados con las agendas bien hechas. Siguiente pregunta. Si tuvieras que describir tu enfoque en el desarrollo de Nom Nom y compararlo con una comida o un plato, ¿qué receta o qué plato sería? Huevos revueltos. Un jaleo todo. Sí, al final cuando desarrollas solo, pues es un cúmulo de cosas. Cada vez que quieres hacer algo descubres que tienes que hacer 20 cosas más para que eso funcione. Entonces, mira, te voy a enseñar. Mi organización es estos papelitos que tienen líneas, no se ven nada. Pero son papelitos de líneas. Y aquí me apunto cada vez que me sale un bug. Este es de bugs. Cada vez que me sale un bug me lo apunto aquí. O sea que la organización es un poco sobre la marcha. Entonces, los huevos revueltos, un poco... lo echas todo y para que funcione tienes que moverlo. Sí, o con tortilla y acaba siendo un revuelto. Claro, un poco lo que salga. Se me está cortando a mí, creo. ¿Me caigo? Sí. Estás bien. Ahora, vale. Hemos vuelto. Ya para saber un poco más tu rutina, y ya con esta acabamos, vamos un poco más al grano. ¿Cómo mejor te concentras? ¿Eres más productiva escuchando música? ¿Te pones un podcast? ¿O prefieres el silencio absoluto? Para concentrarme, música. Escucho remixes de música que no me sepa de memoria, porque si me la sé de memoria, la tengo que cantar. Entonces, si estoy todo el rato nino, no me puedo concentrar. O sea que busco algún mix en YouTube y el que toque ese es el que me hace concentrarme. Genial. Pero ¿cantada o instrumental? Busco instrumentales, busco remixes. Me gusta el drum and bass y el garage, entonces un poco algo de voz, pero la mayoría es instrumental. Genial. Pues yo, por ejemplo, no escucho este estilo de música, pero sí que tomaré nota y a ver qué encuentro, porque me gusta también innovar con la música y que no la conozca. Eso me gusta muchísimo. Pues bueno, es lo mejor para concentrarse, porque si te la sabes, estás con la canción en la cabeza.
Sí, si tienes alguna playlist así buena y me quieres pasar por luego después del directo, cuando Vale. vayamos, te vayas acordando, siempre me la echas que Hay un canal de un gato negro que me gusta yo, escuchar. yo teletrabajo, así que me va a venir genial. Y seguro que a mucha gente del chat también, que tenemos una comunidad de Telegram, que por cierto, irán saliendo por aquí nuestras redes con un bot que tenemos con todas las redes. Tenemos canal de Telegram, si queréis participar del Telegram, ahí hablamos de cosas de videojuegos, pero también de tonterías diarias. Y nada, y también spameamos playlists para motivarnos durante el día. Vamos a conocer un poquito a Anaís como jugadora y cómo fue el primer contacto con los videojuegos. ¿Nos puedes contar un poquito si tu contacto con los videojuegos viene de infancia, cuáles eran los juegos que jugabas y eso cómo ha cambiado hasta la fecha de ahora? Pues cuando yo nací, la Play 1 estaba en casa ya. Fue un regalo de mi padre más bien a mi hermano, pero un poco para él también, porque éramos muy pequeños. Entonces, en casa siempre se han jugado videojuegos. Y tengo recuerdos de jugar con mis padres. Incluso mi padre me metió más en el tema shooters con el Call of Duty más tarde y tal. Y con mi madre he jugado a Basta Groove, que es un juego de baile que me encanta. También hemos jugado los Spyro y Medieval y Clonoa, Tombi, los juegos de Play 1 así más populares, y luego eso hemos ido evolucionando. Al final compras la siguiente consola y tal, y sí, tuve una fase más de jugar a shooters, un poco juego más social, ¿no? Más con amigos y eso. Y luego ya de más mayor pues he ido eso, un poco más gravitando hacia los indies. Yo creo que el primer indie que jugué sabiendo que era un indie fue Child of Light. Qué bonito. Y bueno, The Binding of Isaac es un indie, es muy grande, pero lo es. Y Toem, por ejemplo, también lo jugué en el Game Pass y me marcó mucho, es muy bonito. Y bueno, un poco así. Luego eso, tuve con 10 años o así, empecé a tener consolas mías, que eran las portátiles, y ya con Nintendo, con la Game Boy Advance y con la DS y tal, pues empecé a refinar un poco lo que me gustaba más a mí, que ya eso iba por el Animal Crossing y no sé, un poquito de todo, porque al final en esa época con las tarjetas y eso probabas un poco de todo, porque podías buscar en internet lo que quisieras. Claro, y descubrir el catálogo. Un poquito de todo, sí. ¿Y cuál ha sido o es tu consola o plataforma preferida para jugar, aunque sea obsoleta y sea más retro? ¿Cuál es tu modalidad? La que más me ha gustado de las que he probado, la DS, porque al final tenía el gimmick de la pantalla táctil y al final con la doble pantalla y el micrófono podías jugar de muchas formas diferentes y a veces los juegos te sorprendían con lo que tenías que hacer. Sí, cierto. Y ahora mismo he tenido una fase de jugar a PC un poco más adolescente, y ahora mismo la Steam Deck es lo que me está dando la vida, porque cuando estoy aquí tantas horas ya no quiero estar aquí sentada, quiero irme al sofá, y entonces puedo jugar a la Isaac desde el sofá en la tele. Entonces sí, la Steam Deck ahora mismo es lo que más estoy jugando, porque es potente y puedo jugar sentada en el sofá y descansar un poco de aquí. Sí, y doquearla y pasarla a la tele, ¿no? Claro. Si quieres. Sí, juego sobre todo en la tele, juego más que portátil. Sí, lo que pasa es que es eso, ¿no? Cuando no quieres estar en la silla ya, entonces pues podemos enchufar los mandos y jugamos ahí a lo que queramos. Y lo que estoy oyendo es que hablas en plural, o sea, juegas en compañía. ¿O te gusta jugar en compañía más que sola? Si puedes escoger. Sí, si puedo escoger, sí, porque al final la experiencia compartida es mejor, ¿no? Sí, la verdad es que sí. E incluso los juegos así más single player, muchas veces prefiero verlos jugar que jugarlos yo. ¿Ah, sí? Sí, porque así como yo tengo ya el ojo analítico de Claro. diseño y tal, aunque no lo esté jugando, me fijo mucho, entonces lo disfruto igual. Pero la verdad es que estamos jugando
al Isaac, lo que más ahora mismo, Sí. y en cooperativo. O sea, ¿actualmente estáis jugando al Isaac? Sí. Qué Y guay. yo actualmente estoy jugando al Balatro, que me lo he comprado esta semana y no puedo parar. Me gusta el póker, me gustan los roguelikes, o sea que sabía que esto iba a pasar. He estado aguantándome, no quería comprarlo porque lo sabía. Que iba a ser una droga dura. Ay, sí, de verdad, todos los días. Pues yo no lo he probado y no sé jugar al póker, así que no sé cómo se me daría, pero todo el mundo dice que es súper adictivo. Sí, sí. Bueno, a mí eso me ha gustado siempre el póker, no he jugado con dinero ni nada nunca, pero mira, a raíz de eso de minijuegos, había un juego que se llamaba Governor of Poker, que era de jugar así bien como en el oeste. Sí. Y aprendí a jugar a póker con 11 o 12 años y me gusta mucho, la verdad, como juego me parece súper entretenido y muy divertido, y la verdad es que eso, cuando vi lo de Balatro dije no puedo, porque está todo el mundo hablando de que está enganchado y sé que me va a enganchar. Claro, Y esta claro, semana claro. pasada, como era mi cumpleaños y fui a ver a mi familia, pues el ratillo de coche y tal, dije voy a comprarlo. Liada. ¿Qué hace Anaís fuera del tiempo de jugar y trabajar en tu proyecto? ¿Tienes alguna otra Pues afición aparte de esto? Porque puede ser que no. mira, estoy yendo al gimnasio. Muy Esto, bien, bueno, porque me muevo poco aquí, como claro, tengo un trabajo tan de oficina, claro. me muevo poco, entonces lo necesitaba. Y siempre he sido creativa. Al final yo estudié un poquito de arte antes que meterme en tecnología, y el mes pasado cogí, por ejemplo, crochet. Voy haciendo cosillas, me he hecho mi bufandica, mis guantes, estoy haciendo unos cuadrados de ositos para hacerme una manta. Qué guay. Y sí, un poco voy cogiendo y dejando cosas, porque eso, al final la gente creativa necesita cosas nuevas mucho. Y por ejemplo, para la Indie Dev Day estuve haciendo un montón de pulseras, que tampoco lo había hecho nunca. No sé. Yo no llegué a verlas. No llegaste a verlas, ya no habían. Es que no. en realidad, claro, al final No, porque nos tardas vimos un montón. y nos vimos el segundo o tercer día. No sé cuánto duró, Sí. pero nos vimos el último día y ya estaban Pues súper. el tercero, sí, no las tenía allí puestas, porque claro, al final eso, cuando haces las pulseras, al final tardas un montón. Sí, Tardé claro, claro. mucho más de lo que yo esperaba, y al final me fui con un puñado que yo pensaba, son muchas, y eran pocas. Claro, la de cientos de personas. Pero bueno, está bien que utilices tus hobbies para recrearte y que sean bastante distintos a tu rutina, Claro, ¿no? Eso está al súper final bien. esas cosas también afectan a lo que desarrollas, ¿no? O sea, que Sí. puedes introducir cosas que aprendes fuera de los videojuegos en los juegos también. Claro. Entonces me gusta probar cosas y tengo muchas inquietudes. Cada vez que veo un TikTok de alguien haciendo, yo qué sé, jarrones, pienso, me voy a comprar un torno y un horno. Sí, porque te iba a decir. Cosa, me llama la atención todo. Sí, me has comentado antes fuera de cámara que nada, que no consumes muchos streams y YouTube a nivel que no sea para ver a gente jugando a tu juego y demás. Claro. Y yo pienso, yo sin YouTube no sabría cómo hacer todo lo que tú me estás diciendo, pero claro, te informas por TikTok, igual te inspiras con TikTok. TikTok también es sí, otra que hay cosa mucho. Hay igual mucho, que el Balatro, dije, no me hay lo quiero bajar, mejor. y al final me lo bajé y ahí es lo que más uso al final. Sí. En realidad no consumo Twitch, no lo consumo prácticamente nada. Y YouTube no consumo contenido de videojuegos, consumo mucha música y en realidad poco más. Pero no me gusta ver a gente que no conozco jugar, no me gusta muchas veces veo a gente criticar cosas de los juegos con las que no entiendo, no estoy de acuerdo, o lo dices porque no sabes lo que hay detrás. Entonces evitas ese contenido. No me atrae, no me atrae mucho ver a gente jugar. Luego eso, cuando sale la demo y juega gente a mi demo en stream, me los pongo y son 3 horas y me veo las 3 horas. Pero yo de por libre no gravito a ese contenido. Bueno, no pasa nada. Si al final es que el tiempo es limitado, lo tienes que utilizar donde mentalmente tu energía está, ¿no? Claro, no puedes saber de todo ni hacer
de todo. O sea que, ya te digo, No, no. algún día aprenderé a hacer jarrones y de mientras, pues hago crochet. Bueno, pues está súper bien. La verdad que yo no me he puesto, igual porque no se me da bien y no me nace, pero me parece súper interesante y también muy admirable la destreza que uno tiene para hacer cosas creativas, porque a mí se me da fatal. Pues vamos a pivotar un poco y lo haremos un poco rápido porque me interesa mucho que podamos hablar del proyecto actual, pero si nos puedes hacer un poquito de recorrido sobre tus estudios, una vez pasas la educación primaria, ¿qué estudiaste para poder trabajar y desarrollar videojuegos? En tu caso, ¿tenías claro que tu carrera iba a ser técnica? Yo juego con ventaja porque te hago preguntas que sé la respuesta, pero para la gente que te esté viendo y diga, oye, ¿cómo puedo llegar a estudiar videojuegos o a dedicarme a ellos? ¿Cómo fue tu camino? Vale, pues voy a intentar darte información que no haya dado ya. Vale. Mira, durante el instituto fue a lo mejor la parte en la que más, en la etapa de mi vida en la que más he jugado a videojuegos, o sea que estaba súper descentrada. ¿Sí? Muchísimas horas, sí. Esto no lo habías dicho en ninguna entrevista. Estaba súper descentrada en el instituto, entonces cuando me tocaba decidir qué hacer, siempre me ha interesado el arte, soy una persona creativa, me gustaba el tema de los videojuegos, pero no había oferta suficiente, ¿no? Entonces me metí al bachillerato de artes y mis profesores, una profesora que tenía yo, que se supone que te tiene que guiar tu tutora, pues sí, me dijo, no te metas en arte, que sea arte no va a hacer que lo apruebes fácilmente. Y eso, por ejemplo, no sé de dónde vino. Sí. Pero eso, al final, si te gusta una cosa, tienes que hacerlo. Da igual que te digan. O sea, porque no iba a poder hacerlo si era mi interés. Al final, los estudios del instituto, por ejemplo, son muy diferentes de cuando te centras en algo, cuando te especializas. Entonces hice el bachillerato de artes, sin saber aún que me quería dedicar a los videojuegos. Y durante el bachillerato me interesé más por el tema del desarrollo y estuve mirando, había muy poquita oferta, había oferta no oficial, o sea que no te daban titulación aunque lo terminaras, no tenías titulación porque no era oficial. Y todas de pagabas pago. Una pasta, pero de pago y un montón. ¿Cuánto era más o menos para la gente que no entienda lo que cuesta ahora y lo que costaba antes, por ejemplo, un estudio? Pues eran 8.000 al año cuando yo lo miré. ¿Y eran ciclos como si fuera un ciclo, como un grado o eran como un ciclo formativo más práctico? Pero no te daban la titulación oficial porque aún estaba en trámite o algo así y o sea, te podían asegurar. Era 2 o 3 añitos igual. No más, 3 o 4, como si fuera un grado universitario. Muy bien, muy bien. Pero eso, no te daban la titulación oficial, aún no estaba seguro si te la iban a poder dar porque estaban aún en trámites de aceptarlas y tal. Entonces, ni yo me lo podía permitir en ese momento. Claro. Ni sin saber si me iban a poder dar algo oficial, no me quise meter. No. Entonces quise tirar por multimedia, al final por multimedia no entré en informática. Hice informática 1 año y medio y enseguida supe que eso no era lo mío. Me gustaba toda la parte de informática, programar y todo eso, pero todo lo demás de una ingeniería no me gustaba. Claro. Que luego esto así me ha dado después una torta porque tienes que saber de todo. Claro. Pero la parte matemática y física, por ejemplo, yo no tenía la base porque había hecho artes. Entonces me di el tortazo en la carrera, pero sabía que no quería hacer ingeniería informática al final. Y entonces en ese año y medio la situación cambió un poco y había un poco más de ofertas. También tengo que decir que yo era familia numerosa especial, o sea que me ayudaban monetariamente, si no hubiera podido pagármelo tampoco porque seguía siendo caro. Entonces al final fui a Tecnocampus en Mataró y he hecho diseño y producción de videojuegos. Es una carrera generalista, haces un poquito de todo, un poco de producción, de informática, o sea, de informática de programación, de diseño y un poco de arte. Entonces, ¿Y estamos hablando de cuántos años hace que has acabado ya la carrera? Uy,
Más o Eh, menos. Me gradué en 2023, creo. Nada, pues hace Hace un par de un años, par de puede años. ser, o 3, 2 o 3 años, que me gradué. Eran Hace 4 años la carrera. hace menos, pero te ha parecido un mundo este tiempo. Sí, sí, no sé qué ha pasado. Esto llegas a una edad, antes tampoco sabía decir cuántos años tengo, llegas a una edad que dices: "¿Qué está pasando?". No, Si es hace que 2 años era 2015. no, porque ha sido intenso muy probablemente estos años y te parece Sí, mucho más lejano. claro, y mucho trabajo al final se hace largo. Pero vamos, que Em, estamos hablando de que estos estudios son bastante vigentes, Tecnocampus debe sí, seguir aún dan la existiendo en oferta, Mataró, claro. ¿no? La oferta en Cataluña. ¿Y qué tal la experiencia y el programa de estudios? ¿Cómo era un poco? ¿Y Pues eso, cómo te preparó para el futuro laboral actual? era un poco, generalista. Entonces eso, como hacíamos de un poco de los 4 palos, la parte de programación yo iba con un poco de ventaja por haber hecho informática, ya sabía un ¿Mm? poco, dónde me estaba metiendo y me convalidaron algunas asignaturas. Luego en la parte de arte, al haber hecho bachillerato de arte, que no es lo que se espera de alguien que se mete en videojuegos, se espera que vengas de la rama tecnológica, pues también tenía un poquito de base. Eh, y la verdad es que, las opiniones entre los alumnos eran un poco, diversas, ¿no? Había mucha gente que hubiera preferido especializarse más, y luego estaba yo en el otro lado, que era como perfecto para mí, porque me interesa Claro, todo. Y claro. prefería saber, la base de todo a especializarme en algo y que luego no fuera lo que yo quería hacer. Sí que se podía haber especializado más, luego que cada uno hubiera elegido un poco más por dónde quería tirar. Pero, a mí la experiencia me gustó bastante y tuve la suerte de que en mi promoción hubo profesores muy buenos, que todavía me hablo con ellos y me siguen, en redes y me comentan ánimos y estoy bastante contenta con la experiencia. O sea, que si tuvieras que repetir, ¿hubieras vuelto a escoger Tecnocampus Mataró o a día de hoy conoces y has oído de otras experiencias o igual hubieras hecho un máster o otros estudios adicionales si pudieras? Igual aún puedes, o sea, Sí. estudiar siempre nunca es tarde, ¿no? Yo personalmente hubiera repetido lo mismo que he hecho, pero porque en mi caso en específico yo sabía que al final quería saber de todo porque quería hacer mis propios proyectos, no sabía si iba a hacerlo en algún momento, pero quería saberlo, quería tener esa base. Entonces hubiera repetido. Eso no quita que si quieres dedicarte a los videojuegos hay otras vías y muchas veces no te piden que tengas esa formación oficial. Lo que claro, al final tienes que estudiar un poco, donde eliges, formarte, porque hay sitios que son un poco más, como digo, o los profesores no están metidos en la industria o son de otros Claro, claro. campos o Sí, entonces, que puede ser tienes no tan que relevante, claro, obsoleto. tienes que acotar un poco a dónde quieres ir y investigar que te vaya no a abrir puertas, porque al final eso son promesas vacías siempre. Todas las universidades Sí. te dicen que tienen contactos en no sé dónde y no van a ningún sitio. Pero pero, pero eso, tienes que pensar en qué quieres hacer tú y qué quieres aprender y mirar un poco el plan de estudios y que sea algo que sea relevante para ti. Sí, eso te iba a decir, que qué consejo le darías a alguien que quiere desarrollarse e igual no lo tiene tan claro, porque para gente neófita como yo no sé cuáles son esos 4 palos de tu carrera. ¿Cuáles son los 4 palos? Pro Producción, programación sí, programación, producción, arte, y uy, espérate, te las he dicho antes y ya no me acuerdo. Programación, producción, arte, y espera diseño, aquí. Y diseño, la sí, la la más importante para creatividad. mí. Pues sí, un poco en producción al final te enseñan un poco lo que es manejar proyectos, haces un poco de administración, digamos, un poco de marketing, saber temas de empresa y tal. Sí, Y cómo la llevar, gestión. sobre todo eso, cómo distribuir tareas en un proyecto, eh, para llevar un equipo. Y Eh, Dime. no, y cuando acabaste la carrera y mirando atrás, ¿cómo de preparada estabas o cuánto es del 100% que te sientes ahora
¿a qué porcentaje saliste de seguridad y conocimientos? ¿A un 10, a un 20, a un 0? O sea, Esto es muy difícil porque depende de dónde quieras terminar. sí, Sé que la gente pero a día de hoy, mirándote ahora a y día de viendo para hoy, atrás, ojalá me acordara de todo lo que he estudiado porque salí sintiendo que tenía muchas cosas en la cabeza y se me han ido. O sea que yo me sentía ya, preparada. Pero eso, porque lo que estudié se ajustaba un poco a lo que yo quería hacer. sí, a un plan de empresa. Claro, lo que decía es que tienes que tener cuidado si quieres dedicarte, por ejemplo, a los AAA. Sí que se pide más especialización en cosas muy concretas. Entonces, a lo mejor la gente que ha querido ir a empresas más grandes después no se ha sentido tan preparada porque necesitas cosas muy concretas. Claro. Pero para lo que yo estoy haciendo, que al final que es hacer mi propio juego y necesitaba saber un poco de todo y me las apaño para hacer todo porque tengo la base de diferentes sitios, pues yo me sentí bastante preparada. Siento que he tenido buena educación, creo. Y buenas decisiones en el suerte. programa de estudios. Sí, que a veces pasa, ¿no? Yo empecé mi carrera con 24 y cambié de carrera profesional, así que nunca es tarde y lo importante es que ahora, con 28 recién cumplidos, pues estás con tu proyecto antes de un lanzamiento, pero bueno, te sientes pero que... eso, nunca es tarde, porque yo sentía que iba tarde. Cuando cambié de carrera yo pensaba ya, madre mía, si iba a ir con chavales que eran mucho más jóvenes que yo, claro, que no son tan jóvenes, no son mucho más jóvenes que yo, son unos años, pero claro, sí. Que la perspectiva siempre te engaña un poco y yo pensaba que iba tarde, pero que nunca es tarde. Pues estoy de acuerdo y yo doy fe que empecé a estudiar videojuegos a nivel de hobby, pero no programo ni nada, solo los estudio y los disfruto y los divulgo, pero sí, en la vida es así. Yo doy fe también de lo que dices. ¿Cómo fue el proceso por pasar al desarrollo independiente y querer gestionar, ya no solo trabajar en el sector indie, sino en gestionar tu propio proyecto? ¿Cómo fue? ¿Te inspiró las prácticas empresariales o las formaciones que tuviste o siempre lo has tenido muy claro, Anaís? Siempre he pensado que quería hacer mis propios proyectos. Wow. Sí, soy una persona creativa, entonces al final necesito tocar un poco todas las partes del proyecto y sentir que estoy dando algo de mí, ¿no? Entonces, al final el juego surge de un jueguito que hice para una jam, que es como un concurso chiquitito, justo en el que me apunté yo no había premios y lo busqué específicamente que no fuera competitivo. Quería participar en algo que me diera la motivación de hacer algo en un tiempo límite, sí, pero sin la parte competitiva, porque he participado alguna vez en alguno o he visto amigos participar y al final hay mal rollo o la gente no valora como tiene que valorar porque quieren ganar y no me gusta esa parte y claro. lo veo como un estrés adicional que no hace falta. Si tú quieres hacer un juego no necesitas ese estrés ni te vas a hacer rico y famoso por ganar un concurso pequeñito ni te va a abrir puertas a... No importa. No, hace portfolio y experiencia, claro. Ya está. Entonces, como mi objetivo era ese, era hacer un poco de portfolio, sacar algo que a mí me gustara, que hubiera hecho yo. Experimentar, ¿no? Pues busqué eso, una jam, era una jam de 20 días, que es mucho, porque de normal son un fin de semana, una semana. Sí, gracias por acotarnos estas cosas porque, como te decía antes de empezar la entrevista, hablas con gente, al menos yo, que conoce muy poco esta industria. Pues eso, de normal son muy cortitas y muy competitivas y suele haber premios y ranking y tal. Entonces yo quise alejarme totalmente de eso, dije quiero hacer algo mío y forzarme porque necesitaba esa presión de tener una fecha límite, pero un programa. Busqué la jam más larga que hubiera y sin premio. Entonces, ¿Pero era presencial? No era presencial, era no sé si conoces Itch.io, la plataforma de Itch.io. Sí, aunque no la utilizo, pero la conozco. Sí, pues bueno, yo creo que lo usan más bien otros desarrolladores y hay mucho público infantil también, lo cual fue fantástico porque yo hice un juego de preparar mermelada para animalitos
Y ese juego a día de hoy recibe cientos de visitas y recibo comentarios y valoraciones y eso ¿Y cómo fue se llama el la juego? base. Se llama Nom Nom Great Autumn Jam. Ah, qué chulo. La gran jam, Jam. haciendo el juego de palabras, pues hice la gran mermelada otoñal, ¿no? Entonces, eso fue un poco el origen del Nom Nom que estoy haciendo ahora, porque recibió tanto cariño que dije, tengo que hacerlo. Si hago algo sola, tengo que empezar por aquí, porque me lo estaban pidiendo, de hecho. Y Sí. si te lo piden niños, Claro, si te lo están claro. pidiendo los niños, hay que hacerlo. No, y me parece increíble que de la Jam que quisieras hacer este tipo de juegos que tiene relación también un poco con lo que tú lo que tú me comentabas, ¿no? Has estado comentando de tu infancia o de Claro. lo que te daba gratitud. ¿Fuiste estratégica en pensar este tipo de juegos es más fácil de hacer o me veo capaz de hacerlo? ¿O es sencillamente que pensabas que era algo que te apetecía hacer? No, fue más bien algo que me apetecía hacer, pero la reflexión de que falta ese tipo de videojuegos a día de hoy más accesible para un público infantil y menos complicado, con menos reglas, menos castigo y ni monetización. Esa reflexión vino después de hacer el juego, en realidad, el de la Jam. Fue por los comentarios de los chiquillos, precisamente, que me di cuenta de que eso que había hecho era un paralelo a aquello y que estaba cubriendo un nicho que no tiene ahora mismo oferta prácticamente, tiene muy poquita oferta. Cierto. Entonces, ahí te dio la bombilla, ¿no? claro, ¿Fue el momento bombilla? Quería hacerlo porque vi que a la gente le gustaba y porque era algo en lo que yo quería expandir, pero cuando, claro, a nivel empresarial ya más marketing y tal, dices, es que hay un nicho que no está cubierto. Y es verdad, o sea, sé que es verdad porque recibo esos comentarios. Sí, muy fuerte. Así que tienes una horda de fans que te animan. Bueno, no sé si los llamaría fans, pero es bueno, pero gente que niños sí, o público que ha visto es muy y ha jugado tu juego. especial recibir comentarios específicamente de niños y sabes que te los escriben niños y te dicen yo jugaba a esto, porque claro, el juego fue 2021, ese juego de Jam, yo jugaba a esto en clase de informática en el colegio, no sé qué. Entonces es como no son fans, pero yo lo siento como si fuera una base de Una gente, secuela. Sí. es una base de gente que me está pidiendo y me está agradeciendo haber hecho una cosa en 20 días y necesito devolver el esfuerzo de alguna forma, ¿sabes? O sea, Sí. tengo que repagar porque eso a mí me ha hecho inmensamente feliz y ese juego, mira, te lo voy a decir. Te voy a decir cuánto dinero he hecho con ese juego. Sí, Con sí, ese juego he hecho coméntanos. 39 euros en total, porque solo tiene Bueno, donaciones, o sea, no cuesta nada jugar. Entonces, claro. pero claro, 39 euros de un juego que es gratis es un Claro, mundo claro. ya. No, Y no, este claro, juego ahora claro. mismo tiene, pues mira, ha llegado a las 100.000 plays. Ya. Madre mía, 100.000 Es una plays. barbaridad. Me parece increíble. O sea, me 100.000 parece plays mucho, ¿no? en Itch. Luego ese juego me compraron una licencia para subirlo en una página web que se llama Cool Math, Sí. que es como el minijuegos infantil, me parece que son americanos, y juegan muchísimos niños. Y allí juegan muchos niños, o sea, tiene un montón de valoraciones y está súper bien valorado. Allí no hay comentarios porque es una plataforma infantil, pero me llegan a mí luego comentarios a TikTok, por ejemplo, que me dicen, he visto este juego en Cool Math y sé que tengo esa parte de público infantil que me está pidiendo que haga más de esto, entonces siento que tengo que hacerlo, ¿sabes? Sí, sí, no, me parece increíble. Yo entiendo que esto fue durante la carrera, hiciste prácticas y ahora estás con el proyecto de Non Cozy Forest Café. El Cozy Forest Café, ¿cuándo pivotas y decides hacer un juego después de la Jam y de este éxito de Itch.io? ¿En qué momento decides, vamos a darle esto una vuelta y encima voy a coger el nombre e ideas, porque yo no sé cómo es el juego de Itch.io, así que no sé cuántas similitudes tiene, pero ¿cómo fue esa transición y cuánto del anterior tiene? Pues esto fue, estaba haciendo la carrera aún
Voy a Estaba ponerlo aquí en haciendo... pantalla, perdona, Anaís, Vale, voy a ponerlo en pantalla, el de Nom Nom, y luego le ponemos el trailer un momentito. vale. Estaba haciendo la carrera aún y estaba haciendo prácticas de empresa a la vez. Y decidí participar, no sé por qué, me dio el venazo de tengo que hacer algo yo. Eh, y, y eso, aún estaba estudiando y trabajando. Y luego decidí que quería hacer el juego completo en base a eso, en base a los comentarios y la gente pidiendo, ay, ojalá pudieras decorar la cafetería también, porque en el juego original no se podía. Ojalá pudieras hacer más platos, ojalá pudieras hablar con otros animales. Entonces al final es un poco en base a las peticiones que me han ido llegando y cositas que luego yo he querido hacer por mi propia satisfacción, como el tema de pintar. Es Sí. algo que al final eso viene del Animal Crossing, claramente, de los diseños personalizados, pero al final eso nace del juego de Jam todo y de las peticiones de los jugadores del juego original. O sea que en realidad, ¿cuándo nace el juego que estamos viendo ahora, Nom Nom Cozy Forest Café? ¿En Mira, 2023? este juego Al hice menos creo que se publicó en 2023, ¿no? Sí, En se Steam. publicó en junio del 23 y yo había empezado el proyecto en febrero de ese mismo año. Pero la idea la llevaba de hacía un montón de tiempo. Lo que pasa es que eso, estaba trabajando y tal, y sabía que lo quería hacer en algún momento, pero no me animaba. Y al final me puse mientras trabajaba, por las tardes en mis ratos libres, pues empecé a hacer diseños, conceptos, no a desarrollar. Y luego ya cuando me puse a desarrollar y vi cuál era la acogida y tal, yo sabía que tenía que hacer esto. Era lo que más me llenaba de todo lo que estaba haciendo. Y de la anterior experiencia de práctica así laboral, ¿te enfocaste también a gestionar un proyecto entero o era específico en un área que luego te ha servido? Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia y cómo la has aplicado ahora para ser un solo dev. Pues en ese paso de prácticas, trabajo al salir de la universidad, bueno, empecé a trabajar estando en tercero de carrera, o sea que aún hice un poco un mix ahí de trabajar y estudiar también. Sí. Pero en ese paso me dedicaba solo a lo que es diseño de juego. Es decir, diseñar mecánicas, diseñar el mundo, cómo interactúan las cosas en un juego, qué pasa si hablo con este personaje y qué stats me subiría si hago esto. Eso es a lo que yo me dedicaba en el trabajo. Era lo que yo principalmente, lo que más me interesaba de los 4 palos que hablábamos de la universidad. Sí. Pero siempre tenía el run de quiero hacer mis cosas. O sea que al final estaba ahí siempre la inquietud de querer hacerlo. Así que al final eso, empecé en mis ratos libres y se ha convertido en tiempo completo. Y además qué bonito que pueda ser así, que venga, no sé, de una historia tan inicial y a la vez tan motivante como lo que siempre quisiste hacer y que, bueno, ha empezado con muy bien pie. Ya no es que hayas tenido que verte Gracias. forzado o quieras con la incertidumbre abordar el mundo del solo dev, sino que tú ya vienes pues con una idea que tenías muy clara, que fue muy exitosa y que ahora parece por los resultados que está teniendo con Wishlist que está yendo viento en popa, ¿no? Está mucho más de lo que yo esperaría jamás. O sea, yo subí la página de la tienda a Steam y el primer día hizo, no sé si fueron 800 wishlist el primer día, que fue desde mediodía hasta final o sea, de 12 a 12, digamos. Había hecho 800 wishlist y yo eso no me lo esperaba para nada y la verdad es que la cantidad de wishlist que ha tenido es absurdo para mí. Yo pensaba que iba a ser un proyectillo que iba a hacer en mis tiempos libres, que iba a tardar muchísimo, que a lo mejor, no sé, que no iba a ser lo que me iba a dedicar. Sí. Pero tiene muy buena pinta, tiene muy buena acogida. Ojalá esto me permita hacer otro después, porque no te soluciona la vida. Claro. Hacer un juego, por muy bien que vaya. A ver, si eres Vamos, que no te hace rico. Si eres el de Balatro, a lo mejor sí, pero yo probablemente no, pero
el sueño es que me dé pie para seguir, ¿no? Para poder hacer otro juego después y poder expandir, tener ya un poco de gente que te conozca de esto y que le guste, pues que puedas hacer algo similar o eso, ¿no? Captar un poco de público y que dé suficiente. Money, claro. Bueno, a día de hoy entiendo que el juego aún está en desarrollo y creo que la demo la has vuelto a republicar, una nueva demo, entiendo, hace poquitos días o semanas. No sé si fue el 31 de diciembre, hice una actualización porque el juego estaba planteado, la demo estaba planteada solo para probarla en la Indie Dev, entonces iba solo con mouse, así que para que la gente lo pudiera jugar en la Steam Deck y poderlo jugar en casa, me pedían mucho que añadiera mando, soporte para mando, entonces he estado, los últimos meses ha sido un poco eso, porque también era la primera vez que lo hacía. Lo que te digo, ¿no? Cada vez que quieres hacer una cosa, te das cuenta de que tienes que tocar un montón de repente la telaraña se estira de todas partes. Se multiplica por todas partes. Sí. Entonces, añadir el soporte para mando me ha hecho cambiar algunas pantallas para que se puedan mover las cosas bien y que no sea confuso para el jugador que no tiene ratón. Entonces, ha habido un poco una actualización ahí de la demo, pero el contenido que había es el mismo que hay en la Indie Dev. Y ya espero que o haya una demo más como mucho o ya lo siguiente sea publicar. ¿Y lo ves factible en 2025 o crees que necesitas un poquito más de tiempo? Yo quisiera. ¿Tú quisieras? Yo quisiera. Al final es lo que te digo, ¿no? No se puede prometer nada porque al final claro. empiezas a tirar del hilo y te llevas todo. Entonces, eso dependerá un poco de cómo vaya el desarrollo. Mi plan era hacerlo este año, pero bueno, a ver. También hay cosas que me gustaría añadir y tengo que ver dónde tengo que cortar para parar en algún sitio, que eso es un problema de hacer desarrollo solo, que es difícil medir, ¿no? De hasta dónde, porque si no puedes estar eternamente mejorando y añadiendo cosas. Así que no puedo decir fecha. Te seguiremos, no, tranquila, te seguiremos. También para mí, no sé si es decir 2025, ajustarlo mucho, ser muy estricta o muy ambiciosa con los límites, por eso te decía. No, 2025. En realidad no, es un año entero, pero es un año entero, por eso. Pero no se sabe nunca cómo va a ir la vida. Al final también pasan cosas externas, cada uno tiene su vida y sobre todo es cuando eres tú sola. Claro. Cualquier cosa que te pase en la vida te lo mueve todo. Entonces, sí, totalmente. No puedes depender de un equipo, aunque yo falte ahora, puede estar alguien, o sea, cualquier cosa se retrasa. Y cuéntanos un poco el equipo de Non Cozy Forest Café. ¿Eres tú 100% sola o tienes alguna ayuda en algún tema técnico o artístico? ¿Cómo lo gestionas eso? Pues mira, lo que es el arte 3D y mucha parte de interfaces lo hago yo sola. La programación, el diseño, shaders, toda la parte de esa técnica la hago yo sola. Adrián Cortés es el chico que hace la música, que hemos hablado antes de la música, perfecto y precioso todo. Me encanta la música que hace, ya habíamos trabajado juntos en el juego de Jam, fue el que hizo la canción. Entonces sabía que lo quería para este proyecto también. Se dedica a eso, entonces, a la música. Y Esther Terol es una chica que hizo prácticas en la empresa donde estaba yo trabajando y al final está ayudándome también a hacer pues la parte de iconitos del juego, lo que es ahí se veían en el menú todos los iconitos de ingredientes y tal. La ilustración de la portada la ha hecho ella. Yo me puedo apañar para hacer interfaces, pero no sé dibujar, entonces necesitaba ese apoyo también de su parte. O sea que en realidad soy yo sola, entre comillas, somos nosotros tres, el proyecto somos los tres. Yo diría, soy la cara visible un poco y soy la que se da cabezazos contra la mesa cuando algo no va.
Pero bueno, esas dos cosillas, lo que es música y ilustración, las externalizo porque al final sé un poquito de todo, pero no puedo ser buena en todo, No, ¿sabes? O no, sea, y tengo la base de arte, tengo algo de música, sé algo de música, pero no soy capaz de componer. no, Entonces, no. hay que dejarse ayudar también, ¿eh? Es No, no, importante. no, y es un consejo, entiendo, para mucha gente que Sí, quiere vivir la experiencia o que intenta abordar un pequeño proyecto, un proyecto un poquito más grande claro, como Solo Dev, ¿no? al final, incluso ¿Dónde pones el todos límite? los solo desarrolladores que conocemos que han hecho juegos superfamosos, siempre tienes el soporte de alguien, no puedes O hacerlo en algún todo. punto, sí, Incluso exactamente. hablamos mucho de Toby Fox, que es el desarrollador de Undertale. Toby Fox Ujú. tenía a Tammy, que es la chica que hizo, me parece que hizo las ilustraciones, hizo algunas partes del mapa. Que todo el mundo tienes que dejar ayudarte. Y la gente Sí. que dice que lo haga sola, No, sospechoso, porque al es final un tienes que comprar assets, tienes que comprar música. O sea que al sí, final es un trabajo conjunto siempre. Y hay sí, que sí, sí, valorar sí, sí. también que hay más personas. No, no, y en este caso está bien que lo comentes, tanto como Elena como ¿Alfonso has dicho que se llama? Adrián, Adrián Adrián. Cortés y Esther Terol. Luego, Luego te me lo la escribo. sí, si no te importa, me lo escribes y lo vamos a Mira, poner también en vale, los créditos del vídeo o en la descripción del vídeo, y así la gente pueden saber un poquito cómo encontrarlos, qué tipo de trabajos hacen, aparte del apoyo de este proyecto, que entiendo que tendrán, pues, muchísimo más. vale, te lo he dejado por ahí en nuestro chat. Vale, genial, gracias, guapa. Pues si te parece, es el momento de ver el tráiler y hablamos un poco más de tu día a día y del juguete, que el tiempo nos vuela. Vamos a ponerlo, ¿vale? A ver Vale. si se escucha bien, voy a parar la música. Venga, Cookies, vamos a verlo, que lo hemos visto en el Wholesome Direct, lo visto en el canal, lo hemos comentado. A ver, ¿se escucha bien? Se escucha. ¿Chat, lo escucháis? Fuerte, ¿no? Soy yo que lo escucho Yo creo que se escucha, ¿eh? Yo lo escucho. muy fuerte. Un poco alto a lo mejor. Así está bien. Vale. Es que la música me hace reír, me hace Es sonreír. que sí, tiene un arte Adrián, sabe exactamente lo que tiene que hacer para que te sientes feliz, ¿no? Totalmente. Un poco como lo que decíamos del Animal Crossing, ¿no? Que Y escuchas la tiene canción, y tiene un punto japo. un puntito. Y toda esa parte musical me ha flipado. Sí, ¿te ha gustado? Me ha encantado, o sea, no me las Es una mezcla que nadie se espera cuando empieza a jugar, que te haya lo un juro, minijuego de te lo ritmo. juro que me he visto tu tráiler tropecientas veces y no he entrado a la demo sin acordarme de la parte musical, y me ha hecho muchísima gracia porque hace nada hemos hecho un recopilatorio de todos los juegos musicales que hay en Nintendo Switch, que yo ya hice uno hace cuando empecé el canal. Y hemos hecho de musicales y precisamente me gustan mucho, pero no se me dan muy bien. Y me he visto súper concentrada. Yo pensaba que entraba algo mucho más de Flower Power y me he tenido que concentrar para hacerlo bien y me he reído yo sola. Pues la verdad es que lo de los juegos musicales es una cosa también que es porque me gusta a mí y punto, Lo pongo ¿sabes? más bajito para que podamos hablar. Pero en realidad pretende que el juego, la parte musical, la parte de juego de ritmo no sea muy castigadora. O sea que incluso si lo haces mal, el límite para pasar está bajito, Sí, no te castigan después, no te dan menos recompensa ni nada, es un poco por diversión, ¿eh? sí. Porque al final eso, cuando tienes un público infantil, tampoco puedes pedirles. Tienes diferentes niveles de habilidad, depende de la edad del público. Entonces Claro. tienes que poner algo un poco genérico que se pueda pasar bien. Que hay opciones, ¿eh? Hay opciones de dificultad. Yo me lo he pasado, el primer boba que he hecho me lo he pasado al 85%, o sea, no lo he hecho muy bien. Bien. No, está bastante bien, ¿eh? Bueno, Está bastante bien. La dificultad no está por defecto a lo más bajo posible, ¿eh? ¿no? Bueno, pues ya me siento mejor. Igualmente soy un poco manca, así que no me siento nada defraudada conmigo misma porque cada día me supero. Cuéntanos un poco cómo es las mecánicas del juego. O sea, puedes hacer, he visto toda la parte de decorar,
tanto los pedidos que te van llegando de los clientes como la cafetería. ¿Puedes salir un poquito al exterior, Anaís, en el No. juego? ¿O sea, todo pasa dentro de la cafetería? Todo pasa dentro de la cafetería y tú eres un ente invisible, o sea que no tienes avatar. Sí, en primera persona, sí. Claro, al final la forma un poco de progresar es que vas haciendo lo que te piden los animales, el plato que te piden, y entonces a medida que les vas sirviendo, rellenas una tarjetita de estas de fidelidad con un sello. Sí, sí. Y cuando las completas, pues vas desbloqueando cosas. También hay una máquina expendedora por ahí. Que no sé qué he hecho con ella, no sé qué he hecho y la he destruido al principio. Sí, la has sacado. La he sacado y no sabía cómo volverla a poner. Pues debería estar por ahí, o me parece que deberías de no poder borrarla, o sea que eso me lo tengo que mirar si las quitas. Vale, sí, lo he hecho con la Steam Deck y con el mando y he pensado, oh no, y lo que he hecho es volver a empezar de nuevo la demo. Pues la cafetería es un poco extra, o sea que no es parte del Vale. loop principal del juego, digamos, pero ahí puedes elegir cualquier plato sin que te lo pidan, puedes preparar el plato que tú quieras, se pone ahí a la venta y entonces al día siguiente en el juego te dan tokens, te dan unas fichas, como si alguien lo hubiera comprado de la cafetería, ¿no? Sí. Entonces con esas fichas puedes hacer un gachapón muy, muy simple y muy tonto, sin dineros ni nada, ¿eh? pero tienes unas bolitas de gachapón que te dan un ítem. Premios. Muy bien. Así que un objeto nuevo de decoración. Así que tiene mucho sistema de recompensas, así que en realidad ¿es un juego que tiene límite o tiene principio y final? No, entiendo que no, ¿no? No tiene modo historia, ni hay... No hay principio y final. Al final es un poco eso, ¿no? Lo que hablábamos, público infantil, y es un poco cubrir un poco ese nicho de juegos que puedes coger, estar un rato, que no sea súper... que no te castiguen mucho. Y al final es un poco eso, explotar creatividad y quiero que puedas desbloquear las cosas con relativa facilidad. Entonces, claro, siempre necesitamos cuando te aburras o cuando hayas desbloqueado todo y no sepas qué más hacer, porque en realidad... Claro. Pero que vamos, que puedes repetir las acciones y rejugarlo y eso está muy bien. Preguntan aquí en el chat, Carlos pregunta, ¿entorno de trabajo Unity o Godot? Es Unity esto. Es Unity. Es lo que me enseñaron en la carrera y es donde más cómoda me siento ahora mismo. ¿Crees que es una oportunidad el hecho de que sea con Unity? Yo no conozco nada técnico, entonces no sé si lo dices con la boquita chica de me gustaría poder haberlo hecho en otro motor o con otro estilo de programación. No, bueno, al final cada uno elige el entorno en el que está, en el que se desenvuelve mejor, ¿no? Sí. Pero bueno, como... Claro, si no estás metida en el lado técnico, con Unity hubo un jaleo el año pasado porque querían cambiar el tema de la parte que se llevan. Licencias. Sí. Entonces, no sé, quizás me gustaría probar para el siguiente Godot, o a lo mejor no. Para este era demasiado tarde porque ya estaba muy metida y no podía llevármelo. Sí. Pero a lo mejor exploro otro motor para el próximo, o depende, a lo mejor no. Si estoy cómoda aquí y sé aquí cómo desenvolverme mejor, a lo mejor me vale la pena. Sí, y preguntan por aquí, ¿hay planes para desarrollarlo en un futuro que aún no está lanzado el juego, pero ya están diciendo, ¿tú lo ves saliendo este juego y disfrutándolo en Switch? ¿Sería tu ambición y tu idea? Sí. Ahí estoy peleándome con Nintendo. Estoy peleándolo. A lo mejor no puede ser a la vez que en PC, porque Nintendo no creo ni que pueda explicar internamente, pero no, a lo mejor tiene que salir primero en ordenador y luego ya en Nintendo. Bueno, perfecto. Pero es la intención, este juego tendría que estar en Switch. Bueno, deciros que os animo a que probéis la demo. Yo no lo he hecho hasta ahora y vamos, me ha recordado mucho a uno que jugué que era el Stick Business. Sticky Business, sí. Sí,
que Business me ha recordado mucho, lo jugamos en el canal y nos lo pasamos muy bien, pero en realidad este tipo de juegos a mí me encanta y hay muchos de gestión del Magical Bakery que hemos jugado en el canal y yo creo que tiene muchos juegos que nos gustan a muchísima gente de la comunidad y que puede encajar a muchísimo público, que Claro. eso es una fortaleza. El tema de la gestión me lo preguntan mucho porque, claro, al ser de una cafetería, lo primero que piensas va un poco por ahí, ¿no? De expandir y gestión y Sí, sí, añadir sí. cosas. O pedidos, pero como más que nada por los pedidos o el dinero para poder comprar cositas para la Claro, decoración. pues quise alejarme un poco de eso por eso, ¿no? Al ir enfocado a un público también infantil. Sí. No solo infantil, pero como sé que existe ese público, quiero que no sea. No quería un componente contrarreloj, ni estresante sobre el dinero, ni capitalismo, ¿sabes? Quería dejarlo un poco más enfocado a la parte de decoración, que era un poco lo que, Sí. ligándolo a lo de los juegos que jugaba cuando era pequeña. No Sí, hay, ya. y precisamente dentro de toda la parte de creación y gestión del juego, aún quedan un tiempo por delante, ¿no? Pero ¿cuál es la parte que más te satisface hacer y cuál es la que menos dentro de la gestión que haces solo tú? Lo que más me gusta es hacer los platos nuevos. O sea, mira, ahora mismo estoy añadiendo helados. Entonces, ponerme a pensar en qué tipo de helados puedes hacer, qué le vamos a poner encima, en qué tipo de vasos los puedes elegir y modelarlos, meterlos en el juego y hacer luego que funcione el menú y cambiarlos y ver cómo puedes combinar cosas. Esa es mi parte favorita de hacer el juego. Mi menos favorita es seguramente el tema de las interfaces, porque no se me da muy bien. Ojalá se me diera mejor. Esto es una de las cosas que a futuro me gustaría expandir, ¿sabes? Antes del próximo a lo mejor me paso un tiempo investigando y aprendiendo este tema, pero es la parte que me vuelve loca. O sea, me paso muchas más horas de las que quisiera porque no sé suficiente, entonces es mucho de prueba y error. No, bueno, y que el tema de UI y interfaz a nivel técnico, no sé, debe ser todo un mundo y hay gente especializada, entiendo, en esta parte, ¿no? Claro, En otros proyectos, todo al final una tiene especialización. claro, o sea, hay gente Su que se dedica maestrillo y solo sus a eso. librillos. Sí, sí, Claro. sus maestrillos y sus librillos Entonces, requieren. lo que te decía, sé un poco de todo, no sé mucho de prácticamente nada. Al final Sí. es un sacrificio que haces, ¿no? Por saber de todo. Entonces, eso, la parte de interfaces, sobre todo gráficamente, porque como sí que tengo el ojo de saber criticar el arte, pero no ejecutarlo, pues me cuesta más estar satisfecha con lo que hago, ¿sabes? Hago una interfaz y pienso, al cabo de 2 meses la vuelvo a mirar y pienso, esto parece que lo ha hecho un niño pequeño, ¿sabes? Entonces la parte gráfica me vuelve bastante loca y luego lleva detrás toda la parte de experiencia de usuario y cómo es más cómodo, dónde esperarías que estuviera este botón. Sí, sí, Que sí, todo sí. eso al final, pues claro, no es mi especialización, así que un poco a prueba y error voy cambiando cosas. Al cabo de meses digo, esto aquí no está bien. A prueba y error. Esa es mi parte menos favorita. Y hasta la fecha, ¿cómo estás satisfecha o cuál es la parte que estás más orgullosa del juego y del proyecto en general? Yo creo que es evidente y para la gente que nos está viendo y que es limitado el tiempo que tenemos hoy, Anaís ha hecho bastantes entrevistas con gente especializada en desarrollo de videojuegos donde explica un poco su proceso técnico, su día a día, la evolución de este proyecto, así que os animo a que busquéis Anaís Aya en YouTube, porque además esas entrevistas están y yo las he podido ver y además merecen muchísimo la pena, pero yo me voy a centrar un poquito más en los éxitos para poder cerrar a Anaís y llevarme un poco de planes a futuro y nada, de desearle lo mejor. Así que por ahora, hasta la fecha, ¿qué es lo que más orgullosa estás del proyecto? Pues aparte del tema de la acogida que tiene, que es como una cosa que te levantas un día un poco pocho, un poco mal, y ves un comentario que dices, jo,
venga, a trabajar con ganas, porque esta persona en específico me ha comentado hoy algo bonito, ¿sabes? Pues aparte de esto, de la acogida y tal, creo que el juego tiene identidad, que es algo con lo que yo sufro mucho eso, ¿no? Tengo un poco de ojo crítico artístico, pero Ujú. no soy buena dibujando ni Ejecutándolo, sí, sí, llevándolo claro, a cabo. entonces haber conseguido algo que lo veo y lo veo cohesivo, lo veo tiene su propia identidad, visualmente, es algo con lo que estoy satisfecha que al principio, con la primera versión que había subida en Steam, por ejemplo, no me sentía tan satisfecha. Sí, Entonces es algo que he ido desarrollando y que la verdad es que ahora lo miro y pienso: "Vale, es mi juego". Estoy qué contenta. bien. Sí, sí, y sobre todo que tiene toda la magia del anterior, pero mucho más mejorada, como chetada, ¿no? Y creo que también Sí. es súper agradecido para la gente a la gente nueva y la gente que te viene siguiendo desde el momento en el que lanzaste la primera demo. Yo sé un poquito del caso de éxito y un poco igual lo que me vas a comentar, porque he estado siguiendo un poco tu trayectoria por redes, la parte de marketing, y sé que por aquí Jasmine nos está diciendo que marketing es siempre esa parte difícil y que es un mundo aparte en el mundo de los videojuegos, pero sí Sí. que me gustaría saber un poco a alguien que está luchando por dar visibilidad a su juego y tiene pocos recursos de marketing, y encima es solo dev, ¿no? Encima, solo dev, o sea, encima del encima. ¿Qué consejos le podrías dar basado en tu experiencia, que además ha sido súper buena y a día de hoy tienes muchísimas wishlists y has estado en muchos eventos? Mira, esto es muy curioso porque yo en realidad de marketing hago un esfuerzo pues, tan bajo en comparación con el resto de desarrolladores con los que he hablado del tema. Pero Eh, está bien que lo comentes para tener ideas de qué es bajo y qué has hecho tú, que te haya funcionado. claro, yo en realidad, aparte de subir a Twitter, compartir en redes lo que voy haciendo cuando el tema de los screenshots y tener la página un poco bonita y elegir un poco los screenshots que se ven más visualmente atractivos, ¿no? Aparte de esas cosas, no hago gran cosa. Yo veo a gente, porque estoy en un servidor de Discord de desarrolladores, veo a gente esforzándose mucho en posts de Reddit, que funcionan bien. Veo Ujú. a gente esforzándose mucho en TikToks, en vídeos, en hacer devlogs de desarrollo, eh, y yo toda esa parte me la estoy saltando. Ya. Entonces, yo creo que el juego, tiene la atención que tiene un poco porque viene de algo que la gente pide. O sea, Ujú, no creo que haya venido muchas wishlist del juego de la Jam, ujú. pero sí que pienso que al ser algo que la gente ha pedido, al final es un poco que Encaja. claro, esa demanda existe, Sí, ¿sabes? sí, 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 Entonces, se está haciendo solo el marketing, en realidad. Y claro. sé que me mirará gente de la industria que sepa de marketing, me dirá: Y dirán: "Madre "Madre de mía, Dios". si lo estuvieras haciendo bien, te iría mucho mejor", ¿sabes? Claro, claro. No, pero está claro que Pero, cuando un producto encaja con la necesidad, y la demanda, claro, si hay una el demanda, marketing multiplica, se hace pero solo. Entonces, eso, hay que hacer un poco los juegos que tú quieres, pero si los haces para nadie, no los va ujú, a comprar nadie. Entonces claro, tienes claro. que tener claro que, claro, puedes hacer lo que tú quieras, pero tienes que pensar en si va a haber una demanda del juego que estás haciendo. A lo mejor no puedes hacer exactamente lo que tú quieres y tienes que doblegarte en algún aspecto a la demanda que hay en el mercado, porque si no, Pe o pero sea, no puedes esperar que la gente compre algo que sean los gustos de María Sonsoles, ¿sabes? no, no, y seguro que recibes muchísimo feedback, ya que estás con las demos ya subidas y además has estado en eventos y tienes que saber diferenciar cuáles las que vas a poder ejecutar y valen Claro, la pena, ¿no? muchas veces, pues, sobre todo en eventos de videojuegos, lo prueba gente muy variada y entonces hay gente que va a estos eventos de videojuegos que no es mi público y no pasa Ajá, nada, pero muchas veces te dan feedback que, está bien escucharlo, pero a lo mejor si no eres un usuario que va a jugar al juego, sí, le tengo que dar más valor a las opiniones de la gente que sí que va a jugar al juego. claro, claro, Entonces, claro.
es un poco eso, ¿no? De saber escuchar lo que sí y lo que no, no decir que sí a todo, no decirte que sí a todo a ti mismo tampoco, tienes que saber un poco Claro. dónde ponerte límites y no salirte de eso. Si no hay demanda, no puedes dar oferta, o sea, la puedes dar, pero no la va a comprar nadie. Bueno, gente del chat que nos estáis viendo, ya sois 28 que habéis ido llegando. Ya nos decís en comentarios ahora, mientras que vamos cerrando el podcast, qué os ha parecido. Si conocíais Non Cozy Forest Café o habíais jugado igual al juego de Anaís en Itch.io, decírnoslo, porque yo tengo tarea pendiente, la verdad, tengo mucha curiosidad. Y nada, y quería preguntarte, relacionado con lo que decías de demanda, mientras que la gente nos va diciendo qué le parece. Sí. Aquí lo vamos a traer al canal, por supuesto, cuando se lance. Quería preguntarte, ¿crees que esta tipología de juegos, ya me lo has contestado bastante antes, pero todo el tema del movimiento cozy ha estado muy presente también en el desarrollo de tu juego? Sí. Porque en el Wholesome Direct te vimos, en Woman Lead Games también tienen muchos juegos que son cosis pero otros no, pero yo también estuve streameando ese evento y siempre lo hago y también te vimos. Entonces, ¿crees que todo el tema de los eventos y sobre todo el movimiento cozy ha ayudado a tu juego y además es una moda o un estilo o un objetivo jugable que está para quedarse? Sí, en realidad, claro, Wholesome Games tiene un alcance vastísimo. Luego hay eventos en los que participas y tampoco tienen tanto impacto, ¿no? Digamos, a nivel de números, pero que la gente te vea y te conozca y luego te vea en redes y te reconozca de haberte visto en otros sitios es bastante importante. El tema del Wholesome Direct, por ejemplo, era una meta que tenía yo desde el principio, porque yo lo veo religiosamente cuando lo hacen. Yo los Entonces, conozco desde el principio. claro, yo también. Entonces era como, ahora el E3 no existe, pero era como, buah, me gustaría salir en el marco del E3. Al final salí este año en el marco del Summer Games Fest y la verdad es que los de Wholesome Games me han ayudado mucho siempre a nivel de redes, me dan retweets de vez en cuando, han compartido mi juego el día que salió la demo. página de la tienda. La página de O tienda, sea, qué que guay. el día que debutó el juego, me dieron un poco de cobertura Buah, y eso se puede. es que tienen un altavoz enorme. Y Sí. el tema de los juegos cozy, pues, claro, me parece, como no es un género en realidad, o sea, que es No, un poco, hay una un gran sensación debate que te sobre eso. evoca a ti, ¿no? O sea, Sí, un juego te puede parecer cozy sin serlo, digamos, no, a lo mejor no era la intención del juego, claro. pero creo que era necesario un poco también darle esa Aire. etiqueta, Sí. claro, y darle un poco de soporte a este tipo de juegos, porque sí que es verdad que se relacionan mucho los juegos con temas más violentos. Al final, yo también juego shooters y juego juegos de peleas y juego juegos de matar y juego de todo, ¿no? Pero Ujú. sí que es verdad que este tipo de juegos se han infravalorado un poco, Sí, sí, o sí. eso no es ser gamer, o esos son juegos de chicas, esas cosas que escuchamos. Churrijuegos, como he oído decir, churrijuegos. Claro. Entonces, sí que pienso bueno, que es bueno que el tema de juegos cozy tenga tanto público, haya hecho que haya habido un movimiento un poco más, enfocado a estos juegos no tan violentos ni punishing, que no te castiguen tanto. O tan mainstream, sí. O Claro, mecánicas tan mainstream. o tan mainstream, al final, eso, ¿no? Que se hayan popularizado y que haya acceso para desarrolladores independientes de publicar sus juegos, ha dado pie a que haya un montón de juegos más, de este tipo, porque, por ejemplo, Sticky Business es un juego súper específico de tener un negocio de pegatinas y empaquetarlo. O sea, es un juego súper específico. Y si no Sí, hubiera habido ese movimiento de fans de los juegos cozy, a lo mejor no lo hubiéramos tenido, ¿sabes? exacto. Entonces ha dado pie a que haya una nueva vertiente de mecánicas interesantes con las que no nos habíamos planteado jugar antes. Sí, a mí lo que me encanta de tu juego es las múltiples mecánicas
que me gustan mucho en los juegos cosis, ¿no? Es lo que tiene y es lo que me ha evocado la demo y nada, te auguro mucho éxito. Yo no soy para nada ningún oráculo y tengo poca experiencia en el mundo jugable, pero sí que soy una gran experta en Cozy Games. Me quiero dar crédito porque solo he estudiado Cozy Games en los últimos 5 años y vamos, los números ya están diciendo que la demanda y tu experiencia y lo bien que sabes también conocer tu producto y lo que vas a hacer te va a traer buenos resultados. Eso te deseamos. Ahora ya queda acabar el juego y publicación. ¿Tienes ya claro que va a ser autopublicado o estás igual mirando publishing o eso está por encima Eso aún está ya, discutiendo? eso está ya cerrado. Le dije que no a todo el mundo al final. Vale, Estuve negociando, tenía ofertas interesantes, pero creo que no iba a casar con mi estilo de vida. Yo no muy bien, iba a ser capaz de tener a alguien encima, no quería, o sea, quería que esto fuera un juego mío, a mi ritmo, con las cosas que yo quiero, sin que nadie me diga esto sí, esto no, ni esto claro. mañana, entonces, bueno, seguramente hubiera tenido más alcance si hubiera decidido ir con Publisher, a lo mejor tendría más posibilidades de aparecer en eventos, de ofertas en tiendas, que es muy importante. O sea, Claro, claro, claro. aquí cada uno tiene que decidir qué le pesa más, pero elegí tranquilidad. Bueno, está bien, el balance de la vida solo tenemos una y en este momento es la Sí, decisión que consideras correcta y adelante con ella y me alegro mucho que lo tengas tan claro y nada, y en otras entrevistas vi que aún estaba ese proceso por decidir, me alegro de que lo tengas tan claro y nada, y estaremos aquí para darte la cobertura dentro de nuestros seguidores, nuestra comunidad y siempre que gracias. pueda, todo lo que pueda para ayudarte porque me alegro muchísimo. Y hace 2 años que te vemos en IndieDev. Justamente el otro día estaba yo limpiando, no sé si veis, me voy Mis a quitar ya el postales. juego. Sí. Sí, voy a quitar esto de aquí para que no salga. Lo voy a cerrar ya, ¿vale? Lo voy a quitar de Ujú. aquí. Te quería enseñar esto, que es que estaba haciendo limpieza el otro día y encontré la postalita Mi postalita, y sí. tu tarjeta de contacto y tal, y me hizo mucha ilusión. Digo, mira, y la primera que tengo además aquí, sin hecho a propósito, era la tuya. Sí. De hecho, mira, el cartel este que tengo yo aquí, Sí, lo es el hicieron de. los chicos del primer Indie Dev, no es el que tenía este año, porque aquel Sí, es enorme y no sé cómo voy a colgarlo. Ya me costó sí. colgar este, pero mira, gracias a que lo hicieron allí para el evento, lo puedo tener aquí. Sí, tengo aquí ayudantes en cámara. Me han puesto las redes sociales de Anaísa y a card.com para que podáis encontrar el juego de Anaís. Podáis seguirla en redes porque ella va a estar muy activa. Y una última pregunta, Anaís. ¿Te ves jubilándote siendo desarrollador de videojuegos y llevando proyectos independientes? ¿O es algo que si tuvieras opción y todo económicamente o a nivel de vida pudieras ser altruista, harías otra cosa? Pues, sí, ya te digo que, me gustan muchas cosas, ¿eh? Te lo he puesto Pero difícil con eso de poder hacer crochet todo el día. claro, tengo muchas inquietudes, pero es verdad que esta, te Sí, deja un poco tocar de muchos palos, entonces cubre muchas necesidades que tengo yo, artísticas, de producción, eh, me gusta programar, me gusta mucho. Entonces yo creo que sí, si el dinero no fuera una preocupación, probablemente seguiría haciendo esto. qué O sea, guay. no me volcaría en poder hacer un juego exitoso. Probablemente esto sería lo que haría, pero como el que quiere escribir libros o hacer pintar cuadros, ¿sabes? Sí, sí, que sí. Es un arte que me gusta, en el que me gusta trabajar. Sí, sí, desde luego es súper versátil. Yo conozco muy poco de todos los entresijos, pero por lo que me comentáis, por lo que escucho, por lo que veo en las obras maestras que salen, desde luego el universo es el límite aquí con lo que puedes hacer en un juego y depende cómo te lo propongas. Es más, te he oído en otros programas comentar igual la idea de hacer DLCs o paquetitos o eventos Y dentro de tu propio juego, así que algo de siempre le puedes. temporada me gustaría hacer, sí. Seguro que le vas a rizar el rizo al máximo y nada, y te seguiremos la pista pues con mucho cariño y te agradecemos mucho el tiempo, la confianza y la humildad de contarnos un poquito A tu día a ti, día. muchas gracias por tenerme aquí y por preparártelo todo y en serio, o sea,
para mí, yo vengo aquí a hablar y a pasarlo bien, pero agradezco un montón el trabajo que haces detrás. No, no, de nada, es un placer, o sea, no sabes lo feliz que me hace tenerte a ti, que sea española, que sea un Cozy Game, que te hayas seguido las pistas y encima que tú hayas estado en esta vertiente de Cozies con Wholesome Game. Estaba haciendo entrevistas y acabo de dar el kickoff, acabo de estrenar una sección que se llama El Rincón de los Cookie Gamers, donde traigo a creadores de contenido y que especialistas en videojuegos y les hablo sobre el mundo Cozy, les hago como un examen Cozy y lo divulgo también, porque en España está muy poco difundido, entonces me hace muchísima ilusión que tú, por ejemplo, que tú y hay algún otro estudio español está ahora haciendo entender un poquito que este movimiento y esta oferta es necesaria, así que nada, te deseamos lo mejor y estaremos aquí, como hemos dicho, para apoyarte. Cuando salga la Switch 2 con el próximo Animal Crossing, espero que menos de 5 años por lo menos, ya jugaremos juntas, porque está claro que somos almas gemelas en este sentido. Sí, desde luego. Yo desde la parte de consumidora y tú desde la parte creadora y artística para bajarme Animal Crossing consumidora a tope, ¿eh? Si me dijeran... Te doy 5 DLCs de pago, yo los compro todos, ¿eh? Te tomo la palabra y aquí en el chat tenemos tenemos el género y las edades de nuestra comunidad es muy diversa, pero yo creo y espero que les haya gustado tu juego y que después de este directo además les voy a hacer un poco de spam para que lo prueben, porque es un juego que tenemos muchas ganas de jugar cuando esté listo, pero igual tardaremos un poquito, así que sin más. Anaís, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. A todos los que habéis estado en el chat, tanto en Twitch como en YouTube, pues espero haber respuesto a vuestras preguntas, me lo miraré con calma. No sé si tú has detectado o quieres comentar algo que no te hayamos preguntado, alguna última reflexión. No, la verdad es que el chat no me ha dado mucho tiempo de leerlo, pero nada, que súper agradecida de que hayáis estado aquí, conozco nombres de Twitter y tal. O sea, sí, me alegro. Y gracias a la gente que no me conocía de antes y que está aquí preguntando redes sociales y tal, que muchas gracias. No, y en el futuro, ¿no? Vamos a dejar este vídeo tanto en Twitch como en YouTube. Si los consumidores de los Cookie Gamers y de Cozy Evics ven a Anaísa y a Non Cozy Forest Café y queréis en este mismo vídeo utilizarlo como plataforma para preguntar cosas que os ha comentado hoy aquí Anaís y que no ha desvelado o lo que sea, por favor utilizar nuestro canal y estaremos encantados de pasárselas o de nada, o de invitarla cuando ella quiera y pueda con la agenda que debe ser muy apretada para que nos dedique otro tiempecito. Pues nada, Cookies, un besito, muchísimas gracias Anaís. Voy a poner la música de outro y os deseo muy buen fin de semana a todos y si no nos vemos aquí en Twitch y en YouTube nos veréis de nuevo el domingo que vendrá Tony con los streams que hace habitualmente a las 9 y ya volvemos a la hora normal. Nada, gracias Anaís, me alegro que hayas estado bien. Se me ha pasado volando, un besito, hasta luego Cookies. Chao.